mi gente hermosa, mi gente amada del signo de Aries. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tengo a Jenny de Sol Tarot, completamente dispuesta para darte esta lectura de esta semana hermosa entrando. Vamos a decretarlo desde ya que así será hermosísima. Desde el día de hoy, domingo 16 de marzo, hasta el próximo 23. Claro que sí. Aries, ¿qué te puedo decir? Esta semana nos toca un momento importante a los arianos. Ya el 20 se despide el año zodiacal, cierra Piscis, empieza el solsticio de primavera y empieza tu cumpleaños. Así que enhorabuena a aquellos arianos que estén cumpliendo años ya a mediados de esta semana. Feliz cumpleaños, Aries, qué bendición, qué belleza. Vamos, una carta para ti. Tenemos acelera el ritmo. Aries, esta carta es muy importante porque nos habla de que la procrastinación y la duda solo hacen que pierdas oportunidades de éxito. Sí, señor. Cuando aprendas a acelerar en momentos cruciales, descubres que el progreso en la vida supera tus expectativas. Vámonos al tarot. Acción. Tú lo sabes y pones acción. Tú lo sabes, Aries. Tú lo sabes. Si hay un signo del zodíaco que pone acción y acelera el ritmo, eres tú. Así que año nuevo zodiacal, bendiciones, gracias, gracias, gracias. Inicias con muy buen pie, claro que sí. Ciertas cositas en la cabeza que posiblemente te habían estado como perturbando, temas de dudas, de procrastinar, de que posiblemente estuviste como que pensando las cosas muchas veces, pues eso se acaba. Esta energía se termina, se le pone fin. Claro que sí, tenemos aquí ese debasto que es reconocimiento. Mira cuánta acción hay para ti. Cuánto ritmo y cuánta acción, Aries. Qué belleza. No hay una mejor manera de iniciar esta rueda zodiacal, este nuevo año zodiacal para nosotros, contigo, Aries, que descubriendo que estás abriendo los brazos al éxito, que estás dejando atrás definitivamente aquellas cosas que te causaban lentitud, pesadumbre. Eso se queda atrás. Así que tienes una hermosa semana en víspera, en armonía y en felicidad. Aries, te quiero mucho. Una letra para ti. Una sola, la letra C. Tómalo como te resuene, nombre, apellido, apodo, circunstancia, lugar, situación. Un besito, Aries, te quiero mucho y lo sabes. Hasta la próxima semana. Y aquellos cumpleañeros, felicidades. Feliz inicio de la rueda zodiacal. Mis niños amados del zodiaco. Hasta la próxima. Hola, Tauro, ¿qué tal estás? Aquí te amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tus maravillosas energías, por tu presencia, por esta conexión tan hermosa que siempre nos brindas. Vamos allá, esta semana vamos a decretar desde ya que será una semana excelente, maravillosa. Esta semana comprendida desde el 16 hasta el 23 de marzo, claro que sí. Vamos a decretarlo desde ya. Tenemos aquí una carta oráculo para ti. ¡Wow, Tauro! Semana potente. Te dicen los oráculos que aguantes un poco más. Hay una situación en tu camino esta semana, lo vas a tener muy claro. Claro, empieza la primavera, empezamos rueda zodiacal esta semana, salimos de Piscis, se cierra Piscis, empieza Aries, empieza otro año zodiacal, mucho movimiento, mira, Rey de Copas ha saltado. Tal vez el punto de inflexión está en el próximo momento. Quizás sea momento de meditar, de hacer las paces contigo. Cada éxito generalmente llega porque persiste, porque decides persistir un poco más. Tauro, yo sé que a ti la paciencia generalmente no es un don que tengas muy fortificado, pero es momento de trabajarlo, claro que sí, porque cada éxito generalmente llega porque persististe un poquito más antes de rendirte. El Rey de Copas nos los dice, que tenemos el 7 de oros, es que tú tienes un éxito garantizado. 7 de oros habla mucho de ti, de tu energía, Tauro, de tierra, de cosechar lo que sembraste, de que las dificultades y los desafíos son inevitables, pero tu persistencia, tu constancia es la clave para superarlo. Dite a ti mismo, aguanta un poco más, un poquito más, y te sentirás orgulloso de tu resistencia, porque los frutos están por lograrse, por conseguirse. 7 de oro es cosecha, es recoger la cosecha. Y el Rey de Copas es un poco de paciencia. Nos habla aquí
4 de copas nos dice que no vayas a tirar todo por la borda 5 minutos antes de que sucedan los milagros. Espera siempre un poquito más porque las cosas están para llegar. Te lo voy a decir, Tauro. Esto son unas cartas muy lindas que nos habla de aguantar un poquito más. Yo sé que no es fácil. Yo sé, independientemente de la situación de cada uno, pero hay momentos en los que la vida nos pide esperar, nos pone a prueba para ver nuestra templanza, nuestra capacidad nuestra disciplina, nuestra resiliencia. Y este es tu momento, Tauro. Qué belleza de energía para esta semana. Para ti tenemos la letra K y brincó la letra L. Tauro, tómalo como te resuene, nombre, inicial del nombre, el apellido, el apodo de alguna persona importante para ti. También puede ser situación, lugar. Hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridísimos amigos y amigas del maravillosísimo signo de Géminis. Aquí también la Jenny de Sol Tarot, agradecida por tu maravillosa presencia. Y vamos a ver esas energías geminianas para esta semana, comprendidas desde el día de hoy, 16 hasta el 23 de marzo de este 2025. Uy, semanas movidas, energías movidas, pero nosotros para adelante, claro que sí. Vámonos aquí al oráculo. El oráculo para Géminis nos habla de mundo oculto. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mira, y saltó el rey de oros. Mira, Géminis, nada más y nada menos que el rey de oro nos habla de intentar explorar un campo en el que nunca nos hayamos aventurado. Fíjate algo, qué concordancia, porque precisamente el mundo oculto nos habla de eso mismo, y el rey de oros es el rey más terrenal, el rey más acercado, el rey más cercano a lo que es en la parte terrenal, material, y de la exploración, de conocimiento, de estudio, de evolución. Así que se te está recomendando, Géminis, para esta semana explorar un campo en el que nunca te hayas atrevido, nunca te hayas aventurado, pero que siempre te ha llamado la atención. Quizás estés en un momento en el que sientes que tienes de repente la oportunidad de hacerlo. No te quedes con las ganas, Géminis. No te quedes con las ganas, sota de bastos. Haz el impulso, suelta al aire las dudas, ponte en la acción, inicias. Se te está diciendo que este cierre de rueda zodiacal que termina este 20 con el solsticio de primavera, se cierra la rueda zodiacal en Piscis y empieza en Aries. Te comenta a ti, así te susurra al oído, un comienzo, un nuevo sol, una nueva iniciativa. De repente puede ser que algo que no habías capturado, algo que no habías notado, o algo que se te había quedado atrás en una conversación, de repente decides adentrarte a algo que habías dejado como que atrás, pero tu mente tan prodigiosa te va a ir acercando a ello y te lo va a revelar, quizás en sueños, quizás en ideas, mientras estamos en la ducha, mientras las ideas llegan, llueven. Cuando estés meditando, muy atento a las meditaciones porque hay revelaciones para ti. Hay una nueva dimensión que se abre para ti. Géminis, qué belleza. 10 de bastos nos habla de una carga que llega a su fin, de un camino que se cierra, pero con oros, con victoria, con alegría, con felicidad. Es haber llegado al culmen de una etapa, es llegar al fin de un camino muy fuerte, bastante delicado, pesado, pero que te sientes orgulloso, orgullosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cáncer, aquí te mira Jenny de Sol Tarot, agradecida por tu maravillosa presencia, por tus energías excelentes. Claro que sí, vamos a decretar desde ya que esta semana comprendida, desde el 16, el día de hoy, hasta el 23 de marzo, van a ser las mejores, excelentes de este 2025, claro que sí. Vamos a decretarlos. Tú conmigo, esta carta saltó, oráculo. Wow, el mundo oculto. Mira que estoy barajando bastante las cartas, pero me saltó, creo que el signo anterior le saltó la misma carta. Así que es importante este mensaje. Este oráculo es bastante fuerte. Intenta explorar eso que está en ti. Posiblemente hayan situaciones, hayan eventualidades, haya algo que dejaste atrás y que tienes ganas de retomar, de hacer de nuevo. Algo que se te quedó a mitad de camino, como que no pudiste seguir adelante por las circunstancias de la vida, X, Y, Z.
o que tampoco te aventuraste o te atreviste, es el momento indicado. A nivel energético te lo están diciendo, a nivel astrológico. Fíjate que ahora mismo, ya esta semana mismo se cierra en la mitad, el día 20, se termina ya el signo de Piscis y empieza el signo de Aries. Cerramos ciclo zodiacal y aperturamos un ciclo nuevo. Y no solo eso, sino que el mismo 20 de marzo tenemos el inicio de la primavera, el solsticio de la primavera. Así que Cáncer, esto es un mensaje muy grande para ti. Puede ser que un paisaje que no habías notado, algo, un detalle, una conversación en la que nunca te hayas adentrado, eso va a tener para ti una revelación nueva, va a tener una dimensión nueva para ti, Cáncer. Importante, tienes aquí las de oros, el triunfo asegurado, la victoria, la abundancia, éxitos económicos, apertura de caminos, Cáncer, qué belleza, qué belleza. Tienes aquí 3 de copas, celebración, gratificación, bendiciones que llueven para ti, nuevas oportunidades. Solo se necesita, Cáncer, posiblemente que para este inicio de rueda zodiacal, que dejes atrás un poquito el miedo, el temor, la duda, y te atrevas más a explorar. Esta carta quiere salir y tenemos aquí la zona de copas. Te piden, Cáncer, que hagas volar tu imaginación, que te des la oportunidad de abrir tu imaginación, de sacar ese niño, esa niña interna que quizás en algún momento de tu pasado la ocultaron, la callaron. Revísate, haz introspección, porque me están hablando mucho de esto, Cáncer. Y con el mundo oculto lo mismo. Puede ser un campo en el que de niño, de niña te sentías a gusto, te gustaba, pero que lo dejaste atrás o como que lo aplazaste o se te fue aplazado por el... Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridísimos amigos y amigas del maravillosísimo signo de Leo. Aquí te amiga Ginny de Soltarot, más que agradecida por tus maravillosísimas energías, por tu presencia. Gracias, gracias, gracias. Nunca me cansaré de agradecerte. Vamos a decretar desde ya que esta semana comprendida, desde el día de hoy, 16 hasta el 23 de marzo, estas energías serán excelentes, no, lo siguiente, hermosas. Vamos a una carta oracular para ti, mis Leos, despertar del alma. Y no me extraña, porque la valentía es lo tuyo, Leo, la valentía, la gallardía es lo tuyo, qué belleza de oráculo, la iluminación del alma es una profunda transformación interior. Y fíjate algo, Leo, hoy, ya esta semana, este 20, empieza el solsticio de primavera, sí señor, comienza primavera en el hemisferio norte, qué ricura, qué divinura, y iniciamos la rueda zodiacal nuevamente con Aries. Cerramos con Géminis, cerramos con Piscis e iniciamos con Aries. Ya el 21 estamos en el signo del Sol está en Aries, así que empieza un nuevo ciclo, un nuevo año zodiacal para nosotros. Así que la iluminación del alma es para ti. Lo vas a sentir muy profundo, una transformación desde el interior. Vámonos ya al tarot. Para ti tenemos el reposo del guerrero, el descanso del guerrero, circunstancias, situaciones en las que hubo una gran transformación interior y se requiere olas fuertes para que un marinero se haga experto. Y tú las has pasado, Leo, tú las has pasado. Qué fuerte, se acaba un camino tormentoso, tortuoso, te tomas tu tiempo de descansar, de meditar, de reponer energías para avanzar, porque la iluminación llega a ti para iniciar un camino de nuevo. Esto te va a hacer empezar a prestar más atención a tus deseos internos y dejar atrás el mundo como lo conocías. Esta iluminación es regresar a tu esencia, a tu raíz, reconocer que ya has terminado un camino e inicias otro. Qué bonito, porque cuando te despiertas, sentirás y sientes una paz, una claridad sin precedentes. Pues sí, sabrás lo que realmente deseas y lo perseguirás con valentía, con gallardía. Cuídate de aquellas personas que no quieran verte avanzar, que no quieran verte evolucionar. Cuídate de aquellas personas que intenten detener tu camino. Atento con esos ladrones o ladronas de emociones. Tú tienes una meta fija y a por ella, Leo. Tú tienes un camino indicado para ti, para tu evolución, y es tu compromiso seguirlo. Una letra por acá, se ha caído la letra N,
Hola mi gente del hermoso signo de Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mis queridísimos amigos y amigas de Virgo. Aquí te amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tus maravillosísimas energías. Gracias por tu presencia. Te quiero mucho y lo sabes. Menudo eclipse, ¿eh? Menudo eclipse en tu signo, Virgo. ¡Wow! Sin comentarios. Cumple tus promesas. ¡Wow, Virgo! Este mensaje es muy importante porque es que va dirigido a un grupo, a la mayoría de... Mira, Virgo es un signo que cumple lo que dice a rajatabla. O sea, que no se queda con la palabra en la mano, sino que la cumple. Así que esto es un mensaje muy bonito, tómalo como te resuene, vámonos al tarot ya. Rey de oro, avance, prosperidad. Cumplir las promesas no es solo una muestra de respeto hacia los demás, que tú lo sabes, sino que también hacia ti mismo. No es lo más importante cumplir las promesas hacia los demás, sino también las promesas que te haces a ti, el valor de tu propia credibilidad, autocredibilidad. No poner los demás por encima de ti, porque eso hace que pierda respeto la persona que más te tiene que admirar, que eres tú mismo, tú misma. ¡Wow! Y eso nos habla mucho del reino de oros, para obtener caminos abiertos, prosperidad, éxito, 5 de bastos, discusiones, pero en esta lectura me están diciendo discusiones internas, conflictos internos. Te digo algo, mantener la palabra, tu palabra contigo mismo, te convierte en una persona digna de confianza, pero sobre todo para ti, porque tú lo eres para los demás, para terceros, pero este conflicto es interno, está dentro de ti. Recuerda que la confianza es la piedra angular de tu evolución, de tu crecimiento. Así que estas discusiones internas, vamos a nivelarlas. Recuerda que ya esta semana, este 20, se cierra el ciclo zodiacal con Piscis. Sale el sol de Piscis, entra en Aries y entramos a un nuevo año zodiacal, un inicio. Se cierra un ciclo y empieza el otro. El eterno ir y venir de las energías. Virgo, permite que tu imaginación vuele, permite sacar tu niño interno, permite sacar tu luz, permite sacar eso que llevas por dentro. Permítete jugar contigo mismo, sacarte y divertirte, pasarla bien, Virgo. Qué mensaje tan potente para ti. Cumple tus promesas, cumple tus sueños, cumple eso que te has prometido y no lo has hecho. Cúmplete de repente que te prometiste un paseo a la playa, a la montaña, algo que te prometiste, hazlo. Cúmplete a ti mismo. Virgo, qué belleza de energía. Hola mi gente amada del signo de Libra, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos y queridísimas amigas del signo de Libra? Aquí te amiga Jenny de Sol Tarot, muy agradecida por tu maravillosa presencia, por tus exquisitas energías. Vámonos allá, vamos a decretarnos allá que esta semana, desde el día de hoy 16 hasta el 23 de marzo, serán excelentes. ¿Qué es lo que nos convoca ahora mismo? Menudo momento de evolución, de prosperidad, de avance. Estate atento al amor que puede surgir. Wow, Libra, enhorabuena, qué belleza. Fíjate qué lindo este mensaje en este oráculo, porque nos habla de que el amor puede esconderse en un saludo cariñoso, en una mirada cálida, en un pequeño acto de ayuda. Cuando alguien expresa preocupación o bondad hacia nosotros, hay que aceptarlo, acéptalo y respóndelo, porque eso es una muestra de amor. No dejes que el amor pase de largo por indiferencia. Independientemente de, el amor se presenta en cualquier circunstancia y cualquier momento. Qué oráculo tan maravilloso, tan bonito. Y tienes aquí arcano mayor número 8 de la fuerza. Bueno, Libra, semana importante, imponente para ti, en el que te corresponde una prueba importante. Muchos de ustedes, mis amigos de Libra, van a estar atravesando una situación en la que se pone a prueba no solo el amor propio, hablando del amor a nivel oracular, sino también el amor ese que te conecta con el poder controlar, dominar algo interno que te perjudica o que no te ayuda a avanzar. Ese control, ese dominio de esa fiera interna y volverla a tu favor, no
eliminarla, porque es imposible, eso nació contigo, sino ponerla a tu favor, hacer que esté contigo, controlarla, dominarla. ¡Wow! ¡Qué belleza de energía! Tenemos aquí el 3 de oros, señor. Avance, crecimiento, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Precisamente se te va a poner a prueba esta semana, pero a nivel evolutivo álmico. Y tú lo sabes, tú lo sabes. Tú controlas algo interno que te impide avanzar hacia ciertos lugares que tú has querido avanzar, hacia ciertas circunstancias, por tu ímpetu, por tu genio, por tu carácter, porque de repente eres incompatible con estas circunstancias. Resulta que aprendes a controlar esa situación y te haces grande en ello. Qué bonito. Ojo, no estoy hablando de soportar, tolerar circunstancias que no nos gustan, que no, falta de respeto, eso no. Estoy hablando de situaciones en las que se nos pone a prueba a nivel de genio, de carácter. Qué bueno, qué bueno. Hola Escorpio, ¿cómo estás? Mis queridísimos amigos y amigas del maravillosísimo signo de Escorpio. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tus maravillosas energías, por tu presencia. Gracias, gracias, gracias. Nunca me cansaré de agradecerlo. Vámonos ya decretando que esta semana comprendida desde el día de hoy, 16 de marzo hasta el 23 de marzo, será una semana excelente, productiva y maravillosa. Claro que sí, vamos a decretarlo. Te quiero mucho y lo sabes, Escorpio. Vámonos aquí a este maravilloso oráculo que nos habla magia mágica. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué oráculo tan hermoso ha salido para mis amigos y mis amigas de Escorpio! Se esconde la magia en las pequeñas cosas que quizás pasamos por alto del día a día. Puede ser un rayito de sol, un saludo amistoso, una inspiración inesperada, una musa que llegue para darte una luz a nivel de creación. Wow, hay que estar atento, Escorpio. Esta semana viene buena para ti, excelente, excelente. Viene de inspiración, viene de magia, viene de luces, de chispas divinas. Tenemos aquí el 6 de espadas. Te alejas de una circunstancia, se acaba un periodo, un lapso en la vida de muchos de mis amigos de Escorpio, en la que había como una nube turbulenta, como que un espacio oscuro, denso, una neblina. Se aleja la neblina, se despeja el sol. Y si no lo hace por sí mismo, tú lo haces. Tú te alejas de una circunstancia, de un momento, de una situación, de un pensamiento. Las espadas son pensamientos, Escorpio. Y aquí me están indicando claramente con este oráculo hermoso de que tú te alejas de un pensamiento, lo dejas atrás y reinicias algo en tu vida. Me encanta. Y te das cuenta que la verdadera magia se presenta a través de tu observación y tu percepción. Es importante. Tenemos aquí, fíjate qué belleza, la sota de espadas. Qué cambio del 6 de espadas a la sota. La sota es imaginación que vuela, ideas que se presentan, pájaros volando en la cabeza, ideas que se encienden, estudios, capacitación. Independientemente, no te va a importar transitar de una esquina a la otra sin ver el suelo, porque estás protegido, divinamente guiado y protegido, y tienes los conocimientos exactos para hacerlo. Me encanta porque reconoces tu verdadera magia. Me encanta. Ves el mundo con gratitud y descubres que la vida está llena de esas maravillas que tú pensabas que no estaban para ti. ¡Wow, Escorpio, qué belleza! 8 de bastos son noticias que llegan para ti, solicitudes, apoyo que te van a estar pidiendo, noticias importantes, información, aprobaciones, muchas aprobaciones. Hola Sagitario, ¿cómo estás? Mis queridísimos amigos y amigas del signo de Sagitario, gracias por tu presencia, no tengo más que agradecerte. Que tu amiga Jenny de Sol Tarot, bendecida por tu presencia. Vámonos acá a ver y a decretar desde ya que esta semana comprendida desde el día de hoy, 16 de marzo hasta el 23 de marzo, será una semana llena de luz, evolución y prosperidad. Claro que sí, eso es un decreto. Mira, pues es un decreto que saltó el oráculo solo y nos habla de cumplir tus promesas. Pues mira, creo que este oráculo ya salió, si mal no recuerdo, a ver, creo que fue el signo de Virgo, creo. Bueno, nada, no lo tengo claro. Importante cumplir las promesas, no solo las nuestras, o sea, hacia los demás, sino las que nos hacemos a nosotros mismos.
Sagitario, es muy importante para ti. Mira, aquí me están indicando que esta semana tú definitivamente te desprendes de una situación, de algo. 8 de copas es emociones, son sentimientos, ya como que definitivamente se quemó algo y ya tú decides irte de eso definitivamente y avanzar. Cumples tu promesa contigo mismo o contigo misma de avanzar y dejar eso atrás y reconocer que lo que tiene que quemarse, que se queme. Adiós, doy la espalda y sigo mi vida hacia el sol. Evoluciono por el respeto hacia mí mismo, hacia mi valor, hacia mi propia credibilidad, autocredibilidad. Es importante mantener tu palabra. Eso te convierte en una persona digna de confianza, pero no para los demás, que ya lo eres, sino para ti mismo, que es lo más importante. Sí, señor. 3 de copas, celebración, bendición, con personas muy queridas, gente, familia de la que posiblemente no nos corre la misma sangre por las venas, pero hay esos vínculos, esos lazos universales que no sabemos qué, ese no sé cuá, ese no sé qué, pero me hace sentir que es mi hermano, mi hermana del alma, en la que tengo confianza y en la que tienen confianza en mí. Recuerda que la confianza es la piedra angular de las relaciones humanas. Esto es lo mayor. Te veo una semana súper exitosa, Sagitario. Me encanta esta energía. Qué belleza, qué evolución. 2 de copas, celebración, unión. Wow, qué bonito. Muchos de mis sagitarianos están haciendo las paces no solo consigo mismos, sino que también con posiblemente alguna pareja, algún ex. Recuerda que está Mercurio retrogradando, Venus también, y es como que momento que los ex vuelven a tocar la puerta, bueno, ya cada uno decide. Hola mis amigos de Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mis queridísimos amigos y amigas del maravillosísimo signo de Capricornio. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tu presencia, por tus maravillosas energías. Vamos a decretar desde ya semana maravillosa, comprendida desde el día de hoy, 16 hasta el 23 de marzo de este 2025. Vámonos allá, Capricornio. Para ti a nivel oracular. ¡Wow! Importante. Aprende a reconciliarte contigo mismo. Me gusta esta energía porque precisamente, Capricornio, estamos cerrando ciclo zodiacal, año zodiacal. Este 20 de marzo cerramos el ciclo zodiacal con el signo de Géminis. El sol sale, de Piscis. Sale el sol de Piscis y entra en Aries. Se inicia un nuevo año zodiacal. ¡Qué belleza! Así que di de ti mismo que has hecho lo mejor que se puede. Ahora necesitas dejar ir, soltar aquellas cosas que no están a tu alcance, que no corresponden, que no te corresponde a ti. Soltárselo a la divinidad, a la vida. Ya está bueno de cargar ciertas mochilas que no son para ti. Vámonos al tarot. Tenemos aquí el 3 de bastos. Poner esta acción es importante para ti, Capricornio. Esta semana te vas a estar aligerando de mochilas pesadas que no te corresponden. Vas a estar sacando piedras que te vienen pesando desde hace tiempo. Te vas a reconciliar contigo, vas a aprender a hacerlo, vas a reconocer que tú no eres culpable, tú eres responsable de tus actos, pero no de los demás. Porque a menudo tenemos expectativas demasiado altas y tú, Capricornio, sueles caer en esto, de ponerte el listón muy alto, las expectativas muy elevadas sobre ti, sobre los demás, y te culpas continuamente por fracasos del pasado. Se acabó, Capricornio. Este ciclo, eso lo deja atrás y tú avanzas. Me encanta. Se abre para ti un camino, se abre para ti el emperador. Arcano mayor número 4. Me encanta para ti el emperador. Nos habla de llevar a tierra las emociones. Es momento de reconocer que las emociones también son importantes. Y que es importante aflorar esa parte emocional que tienes por dentro, que habla tan bonito de ti. No importa, somos seres vulnerables, hay veces que tenemos miedo a los fracasos, que no importa, no pasa nada, la sabiduría que hay en ti es muy grande. Y ahora, una vez que tú te reconcilies
contigo mismo y pongas el avance, sale en ti un genio, sale en ti un rey, un emperador que eres, reluce porque siempre ha estado en ti, solo. Hola mis queridísimos amigos y amigas del signo de Acuario, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño mío? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué te puedo decir? Más que agradecida por tu maravillosa presencia, por tus energías exquisitas. Gracias, gracias, gracias. Siempre te lo mantendré agradeciendo. Vamos a decretar desde ya que esta semana comprendida desde el día de hoy, 16 de marzo hasta el 23 de marzo, que es lo que nos corresponde en este momento, será una semana maravillosa, exquisita, divina, próspera, evolutiva. Claro que sí. Vámonos al oráculo desde ya. ¿Qué tenemos para ti? Sé tú, yo más auténtico. Ok, Acuario. Mira, ¿a quién le vamos a hablar de autenticidad? A Acuario. ¿Ah? Uno de los signos más auténticos del zodíaco. Pues mira, cariño, sí. ¿Sabes por qué? Porque estamos cerrando ciclos. Estamos cerrando este 20, cerramos rueda zodiacal con el signo de Piscis. El sol sale de Piscis, se cierra el ciclo zodiacal y empieza con Aries. Empezamos una nueva rueda zodiacal, un nuevo año astrológico. Así que, ¿qué te puedo decir? Porque pretender ser lo que otros esperan solo te va a quitar la paz interior. Acuario, esto va dirigido a un grupo muy particular, porque tu verdadero yo puede no ser perfecto y es natural, es normal. Vámonos al tarot. Importante, pero eso de querer ser perfecto, de agradar a todo el mundo, de ser, ¿cómo te explico? Que todo el mundo quiera estar con nosotros en nuestra compañía. Eso es una pretensión de la que Acuario va a salir en este ciclo hacia el otro. Porque tu verdadero yo puede que no sea perfecto, puede ser que no le gustes a todo el mundo, no pasa nada, es absoluto, o sea, no pasa nada. Pero eso es precisamente lo que te hace único. Eso que no le gusta a ciertas personas. Acepta tus imperfecciones y muestra tus fortalezas con honestidad. No tienes por qué taparte para gustarle a otra persona, ponte una máscara o nada. Tú como eres perfecto. Wow, arcano número 15 del diablo. En este contexto me gusta bastante porque el diablo te invita a ser auténtico, natural, como eres tú, independientemente que gustes o no gustes. Cuando tú aceptas tus imperfecciones y muestras tus fortalezas con ese ímpetu, esa cara limpia, esa belleza natural tuya de Acuario, es lo más hermoso que hay. Hola mis queridísimos amigas y amigos del maravilloso signo de Piscis. ¿Qué tal, Piscis? ¿Cómo estás, cariño? Bueno, nada, enhorabuena en lo que estén cumpliendo años ya del tercer decanato. Déjame decirte que este 20 de marzo ya entra la primavera en tu signo, el solsticio de primavera en el hemisferio norte. Qué belleza, que te amiga Jenny de Sol Tarot te bendice y te agradece tu presencia. Qué hermosas energías entrando en tu signo. Se cierra la rueda zodiacal, se cierra el año zodiacal y empezamos con Aries, un nuevo año zodiacal. Pues energías movidas para ti, cariño. Meses complicados, meses difíciles, de mucha movida astrológica, intensas, pero transformadoras y de evolución. Vámonos al oráculo desde ya a ver qué nos dice el oráculo para ti. Siente el latido del otro. Qué bonito, Piscis, qué bonito, y mucho más en estas circunstancias. Esta energía oracular es muy linda porque qué bonito cuando se cierra una rueda zodiacal, un ciclo. Se te recomienda a nivel oracular que te enfoques en la presencia del otro, de la intimidad de los momentos, de trascender a las palabras, de reconocer la gente que te ama, que te quiere, que está contigo, que te ha apoyado toda la vida. Es importante sentir el latido del otro. Es muy importante. Wow, las cartas quieren hablar. Sí, señor, son muchas, no las puedo sacar todas.
Vámonos allá, Piscis. Tenemos aquí el 10 de espadas, 10 de voces. Veo en este momento con el 10 de espadas y este oráculo tan bonito, es que es un momento de no solamente dejar ir voces, que las espadas son mente en movimiento, mente agobiando, mente haciendo desastres dentro de nosotros, pero ya tú como que comprendes, entiendes que estas espadas, esta mente hay que liberarla, hay que dejarla ir, y los pensamientos vuelan y se van, y te permite sentir los latidos de alguien que no es solo a nivel de, no estoy hablando de romanticismo, no, estoy hablando de una forma de resonar con tu alma, con tu verdadero ser. Es una realización. Esto es una muestra de cómo se han encontrado a nivel álmico tu ser y lo que has venido a hacer en este plano ancestral. Tenemos aquí la mente con el as de bastos que se